Hermanos, buenos días. Nuevamente por acá. El día de hoy les voy a predicar un tema sobre el ayuno. Y bueno, primero voy a empezar orando porque después me olvido y, y hablo el mensaje sin orar. Entonces, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana que podamos podido venir, Señor, para poder alabar, Señor, la grande obra que ha hecho por nosotros. Gracias también por que usted, Señor, nos da las fuerzas, Señor, y nos da el entendimiento para comprender su palabra y queremos, Señor, en esta mañana ser dirigidos por su Espíritu para que usted esté enseñando, Señor. Que sea usted obrando en nuestra mente y corazón para poder entender la verdad de sus palabras. Su bendito y santo nombre. Amén. Bueno, vamos a hablar un poco el día de hoy sobre el ayuno. Dos, dos imágenes que vemos ahí. No sé si lo logran ver, lo logran tratar bien las imágenes. Espero que sí. Pero en la primera imagen es una chica que está yendo apurada al trabajo y en la mesa servida. ¿A quién no le ha pasado, no? Eso de que tiene que ir rápido a algún lugar, ya sea al trabajo a algún lugar, a su centro de estudios. Inclusive, podría decir aquí en la iglesia, ¿no? Que ya va tarde y entonces sale sin desayunar de su casa. Ya y deja el desayuno servido, o de repente ni servido, pero bueno. O el otro, ¿no? ¿Quién ha escuchado en las noticias sobre una huelga de hambre? Eh, ¿Recuerdan el esposo de Keiko, ¿no? Que se fue a hacer huelga de hambre para que le den libertad a Keiko, ¿no? Entonces, o bueno, si vemos noticias van a ver también este tipo de casos. Ahora sí, la pregunta, ¿deberían ser considerados como ayunos estas situaciones? Muy bien, Charito, no. Ahora sí. Ya, el ayuno correcto, el ayuno bíblico. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El ayuno bíblico. Es el ayuno correcto. ¿Qué es el ayuno? Ya. Según Donald Whitney, creo que es, define que el ayuno cristiano es la abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales. Entonces, no toda la práctica de no ingerir alimentos es considerada ayuno, sino solamente esa abstinencia voluntaria, quede claro, voluntaria no es exigida, voluntaria, con propósitos espirituales. Quede claro eso, con propósitos espirituales. Es importante saber esto porque si no sabemos hacer un correcto ayuno, puede que estemos participando en un ayuno, pero que no lo estemos haciendo correctamente. Ahora, eh, la verdad es que la Biblia sí no detalla de manera práctica, no detalla correctamente cómo se debe hacer un ayuno. Sí, de manera práctica el ayuno tiene que ser así, 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 no detalla. Eh, Hace menciones tal vez en Isaías cuando Isaías hace la llamada atención al pueblo de Israel, pero lo hace en una actitud de el correcto ayuno es que tengan misericordia, no quedan en el ayuno por religiosidad, es lo que les dice Isaías. El, bueno, les voy a explicar cómo he hecho este estudio, ¿ya? He leído todos los pasajes, bueno, podría decirse la mayoría de los pasajes donde se habla del ayuno de la Biblia, en toda la Biblia, para hacer este estudio. Entonces, tengo bastantes textos bíblicos, pero no los voy a leer todos, porque si no, nos vamos a ir hasta qué hora. Solo los voy a mencionar eh, y he tocado versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento para para hacer un contraste y sacar un verdadero significado, ¿no? Si no, no podemos tomarlo solo de un solo lado y no considerar el otro.
Entonces, en Isaías 58, del 6 al 8, no, ahí justo habla, ¿no?, de la llamada de atención que le está haciendo Isaías al pueblo de Israel, porque ellos se habían vuelto religiosos ya. Ahora, esto vuelve a pasar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Mateo 6, del 16 al 18, Jesús le llama la atención a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos hacían un ayuno, se podría decir, de espectáculo. Porque en estos versículos menciona que, que cuando hacían sus ayunos, los fariseos hacían caras todavía, caras de sufrimiento. O sea, les gustaba que el resto del pueblo mire eh, vea que sí están haciendo ayuno, que son muy religiosos, y pues, llegaban al punto de hacer caras todavía de sufrimiento. Es lo que dice el versículo. Entonces, pero, y ahí Jesús les dice, ¿no?, que el verdadero ayuno se hace a solas y el Padre va a responder a solas, pero no habla de un ayuno así en forma práctica, ¿no?, cómo debería ser. Y porque lo cierto es que la Biblia no dice cómo así, es decir, cómo debe ser tantas horas, debe ser cuánto, qué cosas no debes consumir, exactamente no lo dice, pero sí dice que lo hagamos. En Mateo 9, versos 14 y 15, allí le preguntan los fariseos, le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y, y Jesús les responde, les dice, bueno, como están conmigo, no ayunan, pero una vez que yo me vaya, van a tener que ayunar. Entonces, de alguna manera les da como una ordenanza de llevar el ayuno. De manera indirecta les dice que el ayuno se tiene que hacer. O sea, ayuno sí se tiene que hacer. Pero seguimos con la duda, ¿pero cómo se va a hacer la duda? Si revisamos todos los pasajes que nos habla la Biblia, donde habla sobre el ayuno, vamos a encontrar ayunos de diferentes tipos. Vamos a hallar ayunos tradicionales, ayunos no tradicionales, ayunos solo de alimentos, ayunos de alimentos y de agua. Vamos a encontrar ayunos de un día, vamos a encontrar ayuno de 3 días, de 40 días, de una semana. Entonces, ¿cuál va a ser el ayuno que aplicamos nosotros? ¿De 40 días? No creo, ¿no? Eh, entonces, no hay. Pero lo que sí hay, y esto revisando yo todos bueno, la mayoría de versículos de la Biblia, he sacado 3 principios que debe cumplir tu ayuno. Ahora, el hecho de que tú ayunes más horas no quiere decir que eres más espiritual, porque ayunes menos horas, eres menos espiritual, ¿no? Pero yo he rescatado 3 principios de todos estos tipos, de todos los ayunos que se mencionan. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Estos 3 principios que se mencionan en la Biblia sobre el ayuno. Ahora, primer principio, debe tener un propósito. Eh, eh, si tu ayuno no tiene un propósito, es como si estuvieras haciendo una huelga de hambre. Pero una huelga de hambre, y lo malo de todo esto es que el reclamo que estás haciendo, o sea, que no te estás alimentando, va dirigido, no va dirigido a una persona, aquí de repente al líder de la iglesia, sino va dirigido a Dios. Y estás esperando que el Señor responda a tu ayuno eh, sin saber el propósito del ayuno también. Entonces, tiene que tener un propósito. Y, y la Biblia, si vamos a revisar, va a presentar diferentes propósitos dentro de, dentro de todos los signos que se desarrollaron dentro de la Biblia. Eh,
El primer propósito. Primer propósito, pedir expiación de pecados. En la verdad, eh, bueno, tú dirás, pero yo oro todos los días pidiendo perdón por mis pecados. Eh, Está bien, tienes que orar para pedir perdón por tus pecados. Pero tú crees que 5, 10 minutos, inclusive una hora, es suficiente para pedir perdón por todos los pecados que has hecho. ¿Será suficiente 5 minutos? 10 minutos, una hora inclusive, ¿será suficiente? Te la pasas pecando casi todos los días y tú crees que es, porque reconozcamos, somos seres humanos todavía, tratamos de no pecar, pero aún así lo hacemos. Y, y 5 minutos de oración no es suficiente. Y esto lo tenía claro el Señor cuando en Levítico, el capítulo 16 me parece que es, les manda al pueblo de Israel. Y este es el ayuno tradicional, porque al pueblo de Israel le manda que una vez al año haga ayuno por expiación de sus pecados. Durante todo un día tenían que hacer Israel, de todo el año tenía que hacer expiación, tenía que hacer ayuno por expiación de sus pecados. Bueno, lo menciona en Levítico 16, no me acuerdo del versículo, no lo he apuntado, se me ayudó, pero eh, ahí lo menciona. Al pueblo de Israel, tú tienes que hacer ayuno, le dice, sepárame un día, no hagas nada y vas a tener un tiempo conmigo en expiación de tus pecados. Es lo que le dice. Y bueno, aquí hay otros ejemplos de justo eso, ¿no? Eh, bueno, hay bastantes ejemplos de donde eh, se presenta ayunos justo por eso, por expresión de pecados. En 1 Samuel 7:6, los israelitas ayunaron y se arrepintieron y votaron los dioses falsos que tenían. En 2 Samuel 16:12, 21 al 23, David ayunó y se arrepintió de sus pecados que había cometido con Betsabé. Nehemías 9, del 1 al 13, después de oír la palabra, Israel oyó y ayunó y confesó sus pecados. Daniel 9:3, Daniel ayunó y se arrepintió por sí mismo y su pueblo. Joel 1:14, capítulo 2, 12 al 15, Joel proclamó ayuno frente al castigo de Dios. Jonás, el capítulo 3, verso 5, los hombres de Nínive se arrepintieron con ayuno. Entonces, ayunos dedicados justo a ello, ¿no? A pedir perdón por haber pecado contra Dios. Entonces, un buen motivo o un buen propósito dentro del ayuno es esto, ¿no? Pedir perdón por los pecados. Pero hay más, sigamos. Para saber la voluntad de Dios. Bueno, aquí cogí también dos versos del Antiguo y del Nuevo para entender que sí se hacía en el Antiguo, también se hace en el Nuevo. En, en Jueces 26, ahí las tribus de Israel, la mayoría en, estaban en pelea con los hijos de Benjamín y, y necesitaban dirección del Señor para que les ayuden cómo iban a enfrentar a sus propios hermanos de la otra tribu de Benjamín. Y bueno, al inicio el Señor les dijo, hagan esto, luego hagan esto, y a la tercera vez, las de las otras tribus hicieron un ayuno. Y el Señor, porque en las otras 2 veces que el Señor les había mandado, habían perdido contra los hijos de Benjamín. Entonces, cuando les manda la tercera vez, ya sí la tercera vez, sí ya después de haber hecho ayuno, el Señor les da indicaciones. Bueno, no perdieron, ahí murieron algunos, pero no murieron todos los que habían enviado. Y aquí es donde logran ganar contra él, porque el Señor ya les había dicho cómo deberían haber. En Hechos 14:23, aquí
La iglesia primitiva está haciendo ayuno para nombrar ancianos dentro de la iglesia primitiva. Eh, y el Señor ya les responde, ¿no? Que es como debería ser. Entonces, igual nosotros necesitamos tener una dirección cuando hay que tomar una decisión importante, ya sea nombrar un anciano, nombrar un diácono, de repente a alguien poner como misionero. Entonces, entonces, hay decisiones importantes que debe tener la iglesia, que tiene la iglesia, y para las cuales también se puede hacer ayuno. Sí, por la obra de Dios. Eh, la obra de Dios es algo a lo que estamos llamados a orar constantemente, ¿no? Y muchas veces se ve un poco, la obra se ve frenada por factores externos, internos, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo de pandemia, fue un factor externo que frenó la obra por mucho tiempo, ¿no? La obra estuvo frenada. Bueno, avanzó, pero no avanzó como se avanza normalmente, ¿no? O factores internos. Puede ser que la iglesia también esté pasando por dificultades y bueno, la obra se vea frenada. Igual puse dos ejemplos, por ejemplo el de Nehemías, que está en Nehemías 1:4, cuando Nehemías ayunó por, por la construcción de Jerusalén, ¿no? Porque estaba destruido y todo ello. Y en Hechos 13:1-3, donde menciona, ¿no? Carlos también, todo que en un mensaje también nos, nos enseñó también sobre estos versículos, donde la iglesia estaba ayunando porque ya estaba preparada, ya la iglesia tenía de todo, dice, no tenía profetas, tenía maestros, tenía de todo, y estaba ayunando para que el Señor les guíe a cómo iban a proceder. Y ahí el Espíritu Santo dice, se va a Pablo y se lo llevan a la obra misionera, ¿no? Empieza la obra misionera de Pablo. Y igual nosotros tenemos que estar, también deberíamos ayunar por eso. Si la obra está yendo mal, deberíamos ayunar por ello. Si está yendo bien, igual también. ¿No? Yo creo que actualmente, a pesar de que somos una iglesia joven, creo que somos una iglesia que tiene todos los recursos espirituales para hacer que la obra avance un poco más de lo que ya estamos, ¿no? Porque hay maestros, también hay misioneros, también hay, hay predicadores, hay de todo en la iglesia. Entonces, también es un buen motivo para hacer ayuno, ¿no? Otro propósito de ayuno. El siguiente. Y lo otro es cuando estamos pasando por pruebas y tentaciones. Aquí sí, el ejemplo más claro que tenemos en la Biblia es el ejemplo de Cristo, ¿no? En Mateo 4:12, que el Señor Jesucristo estaba en el desierto ayunando por 40 días, por 40 noches, para enfrentarse a las tentaciones que iban a venir más adelante, que Satanás iba a venir a tentarlo directamente. Ya. Uh, bueno, son cuatro propósitos que ya encontré identificado. Pueden haber más, eh, ya sería cuestión de seguir leyendo y seguir estudiando un poco más sobre esto, pero yo tengo estos cuatro que son muy importantes, ¿no? Ahora, ¿habrá ayunos con otros propósitos dentro de la Biblia? ¿Habrá ayunos con propósitos malos dentro de la Biblia? ¿Ustedes creen que habrá o no habrá? Porque es la Biblia, ¿no? ¿Cómo ver algo? Ayunos con propósitos malos, ¿no? Eh, y la verdad es que sí hay casos donde se presenta. El primero es en Hechos 23-21, donde dice que se juntaron 40 hombres y se comentaron por maldición no comer nada, no comer ni beber hasta que hubieran dado
muerte al apóstol Pablo. Habían hecho ayuno hasta que muera Pablo. Entonces, como ven, no todos, si no tenemos un buen propósito o no hacemos un ayuno con propósito, también va a haber ayunos así, con propósitos malos, que en realidad Dios no va a escuchar. Y aunque no sea un poco, pero esto no es tal vez tan grave como lo que viene el otro ejemplo. En Lucas 18, del 9 al 14, ahí Jesús va a hacer una parábola, le va a decir una parábola a los fariseos, pero lo va a hacer va a decir algo que creo que deberíamos tenerlo en consideración ya, porque aquí él va a hablar del ayuno de los fariseos eh, y de un publicano, pero aquí va a hacer referencia en que hace referencia como si los fariseos creyeran que haciendo ayuno se van a salvar, ya que el ayuno te va a salvar. Y con y el propósito del ayuno nunca es eso de salvar. Eh, entonces, como que no cuadra. Y ese propósito, como que no lo veo no veo un buen propósito. Porque si no, hay que ayunar y morimos de hambre también. Y es para salvación, pues, ya una vez, ¿no? Pero bueno, pero la religiosidad de los fariseos había llegado a ese extremo. Y es por eso que posiblemente, ¿no? Como les decía en el inicio, ¿no? Había llegado tanto su religiosidad que cuando hacían sus ayunos, inclusive hacían sus muecas de sufrimiento cada vez que hacían sus ayunos. Porque era su pensamiento de eso. Entonces, hay que tener muy en claro, tal vez, los propósitos cada vez que hacemos ayuno para, para no caer en estas cosas, no caer en religiosidad. Recuerden, el tiempo de ayuno tal vez no es tan importante. Lo importante es realmente que tenga un propósito. Y lo vamos a ver más adelante. Hay la otra razón, el otro principio del ayuno. Y también es algo bien, bien hermoso tal vez en, en realidad a nosotros, de cómo va a terminar el ayuno en nosotros. Y ahora sí, segundo principio es pasar tiempo con Dios. Ah, si revisamos los diferentes versículos, ahí yo he escrito unos cuantos nada más. En los diferentes versículos vamos a encontrar estas palabras o frases como esa, ¿no? Delante de Dios, en Esdras 8:21. Estuvo allí con Dios, Éxodo 34:28. Y volví mi rostro a Dios, Daniel 9:3. Palabras que hacen referencia de que cada una de estas personas están pasando tiempo con Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, si revisamos Mateo 9, 14 al 15, como ya les mencionaba anteriormente, ahí es donde los fariseos le preguntan a Jesús, ¿no? Los discípulos de Juan hacen ayuno. ¿Por qué tus discípulos no hacen ayuno? Lo voy a leer este versículo porque sí, tal vez me gustaría que quede claro eso de aquí. 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué vosotros y los fariseos ayunan muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en las bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el reposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces, hace referencia a esto. O sea, ahorita que está Jesús ahí con los discípulos, ellos no ayudan porque
El propósito del ayuno es pasar tiempo con Dios, pero ellos ya estaban con Dios. Entonces, ¿de qué les servía hacer ayuno si ellos ya estaban con Dios? Pero una vez que ya se vayan, ya él ya se vaya, ahí van a tener que ayunar, porque ya no están con Dios. Entonces van a necesitar buscar pasar tiempo con Dios. Entonces, para eso también sirve el ayuno, para pasar el tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú ayunas vas a obviar un montón de actividades, ¿no? Ya no te vas a estar preocupando por desayunar, no vas a cocinar, entonces no hay, ese tiempo no lo vas a invertir porque, pensando en por qué no desayuné, por qué decidí hacer ayuno, ¿no? O sea, ese tiempo tú lo vas a pasar ah, con Dios. El tiempo, esa hora que tú demorabas cocinando, lo vas a pasar, esa hora lo vas a pasar con Dios ahora. Ya. Bien, tercer principio, la dependencia, lo espiritual sobre lo terrenal. Eh, cuando, cuando hablo de, cuando, cuando hablo de lo espiritual sobre el terrenal, me hace recordar un versículo, claro que no está en este contexto, pero Pablo en 2 Corintios 12:10 termina diciendo, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí está hablando de sus enfermedades en realidad Pablo, pero me hace acordar justo esto de acá, porque creo que es el ayuno es una aplicación práctica de este versículo. Por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estás débil, de repente estás débil porque no has desayunado, que no has comido, pero en el Señor te vas a hacer fuerte. Entonces, es algo que, me, que me llama mucho la atención. Y como decía, esto es lo bonito del ayuno, tal vez. Y dejar todo de lado lo terrenal para enfocarte, para concentrarse totalmente en la alimentación espiritual. Y aquí vemos, yo voy a mencionar dos casos de los ayunos más largos que hay en la Biblia, y donde van a ver que la consecuencia de haber preferido lo espiritual con lo terrenal son grandes cosas, ¿no? Primero, ahí está Moisés, eh, ayunó por 40 días. Luego de que el pueblo se descarríe, ¿no? Cuando Moisés se fue por dejar las tablas y los encontró adorando un becerro de oro, eh, destruyeron todo. Moisés nuevamente volvió a subir al monte Sinaí por unas nuevas tablas de la ley. Y pasó 40 días y 40 noches sin comer. Y, y al bajar, eh, bajó con dos cosas grandiosas Moisés. Primero, bajó con las nuevas tablas de la ley. Es, bueno, ya se puede decir. Pero lo más impactante es que bajó con su rostro iluminado. ¿Qué quiere decir que bajó con su rostro iluminado? Él estaba reflejando la gloria de Dios físicamente. Dice que brillaba Moisés. Y eso fue gracias a los 40 días de ayuno que él había pasado ahí, obviando tal vez, porque son 40 días sin comer, dejando de lado tal vez la alimentación física para concentrarse en lo espiritual, concentrarse en lo que el Señor le estaba enseñando y al final terminar reflejando la presencia de Dios. Y el otro caso, Jesús sí, venció la tentación del mismo Satanás y se negó a las insinuaciones que le había hecho, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo había estado 40 días, 40 noches sin probar alimento, eh, y, él,
Y al final, cuando vino vino Satanás a tentarlo, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, grandes cosas que se logra cuando prefieres lo espiritual ante lo terrenal. Y obviamente estos son dos casos claros de dependencia hacia Dios, obviando todo lo terrenal para enfocarse en lo espiritual, y que al final tiene una consecuencia, y es una consecuencia en favor espiritual de ti, favor espiritual de cada uno. Y eso hay que evaluarlo también, porque cada vez que haces ayuno y sales igual como entraste, quiere decir que tu ayuno de repente tampoco es correcto. Obviamente no les digo que van a salir con su rostro brillando o van a ir y enfrentar directamente a Satanás, pero eso deberíamos salir más fortificados de un ayuno. Ah, entonces, bueno, aquí vemos, ¿no?, que estos dos hombres ayunaron 40 días, 40 noches, ¿no? Bueno, tampoco hay que ser extremistas también, ¿no? O sea, de hacer ayuno por tanto tiempo, sabiendo que eso puede hacer daño a nuestro cuerpo, ¿no? También recuerden lo que dice Corintios 6, del 19 al 20, creo que es donde dice, glorificad a Dios en vuestros cuerpos, ¿no?, que es templo del Espíritu Santo. O sea, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, también hay que cuidarlo. O sea, y si sabes de repente que estás enfermo o que tienes alguna enfermedad que no te permite ayunar, no te sientas obligado a ayunar tampoco, ¿no? Porque tu cuerpo, también tienes que cuidar de tu cuerpo, pero sí sigue edificando lo espiritual. Entonces, hermanos, son tres principios nada más. Son tres principios nada más que yo he podido rescatar del ayuno. Puede haber más, hermanos. Eh, Sería cuestión de seguir leyendo tal vez la Biblia, en este caso. Pero yo quería rescatar justo eso, nada más, principios en el ayuno. No hablar tal vez de la manera práctica, como el tiempo, qué no se debe comer, qué no debes tomar en esos días, porque mm, no es tan importante si es que no sabes hacerlo, si no sabes hacerlo así como se hacía anteriormente. Entonces recordemos estos tres principios nada más, ¿no? Que debe tener un propósito en Dios, es el tiempo, el otro principio es pasar tiempo con Dios, y por último la dependencia, ¿no?, el espiritual sobre lo terrenal. Y bueno, tal vez, bueno, como resumen, el ayuno es una práctica saludable que el Señor nos demanda hacerla cuando tengamos el deseo de sacrificar el alimento por algo más valioso, o sea, lo espiritual, o cuando sea necesario. El ayuno tampoco es para hacerlo todos los días, solo cuando sea necesario. No olvidemos hacerlo cumpliendo los principios, los diferentes ejemplos que he mostrado, y, y recuerden, ¿no?, que no es una huelga de hambre. Entonces, y no olvidemos de cuidar también nuestro cuerpo. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por que usted, Señor, en su sabiduría tal vez nos llama tal vez a ayunar para poder crecer también espiritualmente. Esperamos, Señor, que usted, Señor, nos guíe a poder a hacerlo correctamente, a no caer en religiosidad, Señor, como los fariseos o el pueblo escogido en algún momento, Señor. Que realmente sea un ayuno en sacrificio y en propósito a ti también, y en favor de tu obra, Señor, que usted, Señor, nos dirija cuando nos toque hacer estas prácticas, y ayúdenos también a cuidar de nuestro cuerpo y a no juzgar, Señor, a juzgar a los demás, tal vez en este tipo de prácticas, Señor. Que usted, Señor, sea dirigiendo, Señor, nuestra vida espiritual, hoy y siempre, Señor, en su bendito y santo nombre. Amén.